Bienvenidos, estas son las noticias de la televisión croata. Representantes de la minoría serbia en el este de Croacia acordaron posponer hasta diciembre una exposición sobre el papel de las mujeres serbias en la Primera Guerra Mundial, cuya inauguración estaba prevista para hoy en Vukovar. En respuesta a una solicitud del alcalde Marijan Pavliček, el Consejo Conjunto de Municipios propuso reprogramar el evento hasta después del Día en Memoria de Vukovar, que se celebra la próxima semana. Afirman que la decisión se tomó para reducir las tensiones étnicas y transmitir un mensaje de paz y entendimiento mutuo. El alcalde apoyó la decisión. Creo que es una decisión sensata que debería aliviar las tensiones. A nadie le beneficia aumentar las tensiones antes del Día de la Memoria de Vukovar. Y confío en que en los próximos días transcurrirán con calma y respeto hacia las víctimas. El premier Andrej Plenković comentó el aplazamiento de la exposición y otros incidentes recientes relacionados con eventos culturales serbios. Afirmó que si bien Croacia debe honrar los valores por los que luchó en la guerra patria, todas las minorías también deben sentirse seguras y tener la libertad de cultivar su identidad. Hablé con el señor Pupovac esta mañana. Como anunció previamente, han decidido aplazar el evento tras una cuidadosa consideración, en un esfuerzo por aliviar las tensiones. La exposición tendrá lugar en diciembre. No creo que la minoría nacional serbia deba cesar todas sus actividades durante el mes de noviembre. Creo que es importante considerar el contexto. Vukovar siempre es un tema delicado, pero un evento en Split no debería serlo. No creo que nadie en Croacia deba tener problemas con una representación folclórica infantil. Sin embargo, si estamos promoviendo a la persona que era secretario general de la Academia Serbia de Artes y Ciencias, cuando se adoptó el memorándum, eso no está bien, ni siquiera para algunos sectores de izquierda. Los diputados parlamentarios también comentaron la decisión. La mayoría de los ciudadanos croatas de origen serbio, gente buena con la que los croatas han convivido durante siglos, no son el problema. Es la política sucia la que se aprovecha de esta minoría nacional, desviando millones de euros para alimentar estos conflictos porque se benefician de ellos. Me preocupan mucho estos recientes acontecimientos que intentan restringir ciertas libertades. La libertad de expresión, los derechos humanos y la celebración de la identidad étnica. Veremos cómo se desarrolla la exposición en diciembre. Entonces sabremos si aplazarla fue acertado o si existe algún otro motivo para que no se celebre. Representantes del oleoducto croata JANAF y de la petrolera húngara MOL se reunieron en Zagreb. En su segundo encuentro desde que Hungría acusó a Croacia y a JANAF de lucrar con el oleoducto y puso en duda la capacidad de abastecimiento de crudo para las refinerías de Hungría y Eslovaquia. Tras la reunión, JANAF informó que se había tratado el tema y que acordaron continuar las conversaciones que podrían desembocar en un nuevo acuerdo de transporte de petróleo. El Parlamento inicia una nueva sesión el miércoles. La mayoría gobernante se reunió este martes para acordar la nueva sesión que incluirá el presupuesto de 2026. Al inicio de la nueva sesión tienen lugar las tradicionales preguntas al premier Plenković y a los ministros. El gobierno presentará su propuesta presupuestaria esta semana y el vicepresidente del gobierno, Bačić, presentó las líneas generales. El crecimiento previsto del PIB para el próximo año es del 2.7%. Sobre esta base hemos calculado los ingresos totales del Estado. Proyectamos que la inflación en 2026 será del 2.8%. Tras determinar los ingresos presupuestarios totales, fijamos los niveles de gasto para cada ministerio y establecimos que el déficit presupuestario para 2026 ascenderá al 2.9%.
La exministra de Fondos Europeos, Gabriela Yalat, se presentó el lunes por la noche en la prisión de Eremetinets para comenzar a cumplir una condena de 2 años y 7 meses por abuso de poder, fraude y malversación de fondos de la Unión Europea. Será trasladada a un centro penitenciario en Požega, la única cárcel de mujeres en Croacia. En la ciudad de Zagreb se inauguró Interliber, la mayor feria del libro de Croacia. Más de 360 editoriales de 15 países participan del evento, que también incluye presentaciones, charlas y talleres con autores. Este año la feria presenta un club de autoras y un rincón de cuentos para niños. Los visitantes también podrán disfrutar de descuentos en libros recientes y novedades editoriales. Tenemos grandes descuentos en libros con más de 1 año de antigüedad y hasta un 20% de descuento en libros publicados este año. Sin embargo, en los últimos años este evento se ha convertido en una fuente de inspiración, ya que permite conocer escritores y académicos capaces de transmitir la complejidad de ciertos temas que el lector asimila a través de su obra. El firme apoyo que brindamos a nuestras editoriales y a todo el sector literario y editorial continuará, haciendo especial hincapié en el fomento de la lectura entre las generaciones más jóvenes. Ese es el objetivo de la tarjeta cultural, 100 euros para cada joven de 18 años con el fin de despertar su interés por las artes y la cultura. Del ámbito deportivo destacamos que la selección croata de fútbol está a un solo punto de clasificarse para el Mundial de 2026. Tendrán su oportunidad el viernes cuando enfrenten a Islas Feroe en Rijeka. Si ganan, se clasifican directamente. 3 días después viajarán a Podgorica para enfrentarse a Montenegro en su último partido de la fase de grupos. Las Islas Feroe, que sorprendieron a República Checa el mes pasado y siguen siendo una posible sorpresa, pero el DT Zlatko Dalic se muestra confiado. Un partido de visitante contra ellos es algo diferente, pero no debemos preocuparnos por las Islas Feroe, especialmente jugando de local. Respeto mucho cómo han jugado, pero somos los favoritos y tenemos que clasificarnos para el Mundial en este partido en Rijeka. Sin embargo, no debemos subestimar a nuestro rival. El pronóstico para el miércoles indica que estará soleado en la costa. En el interior se espera niebla y nubes bajas por la mañana con algunos claros por la tarde. Vientos leves en el interior, en la costa habrá vientos moderados del noroeste. Las temperaturas mínimas estarán entre 1 grado bajo cero y 4 grados en el interior y entre 6 y 12 grados en el Adriático. Las máximas estarán entre 8 y 13 grados en el interior y entre 16 y 20 grados centígrados en la costa. En el interior el jueves se espera más niebla matutina, en descenso por la tarde. El viernes estará soleado. Vientos moderados del sudoeste que traerán nubosidades del oeste durante el fin de semana. Hay probabilidad de lluvia, principalmente en las cumbres. Las temperaturas subirán ligeramente. En la costa, las temperaturas diurnas se mantendrán similares, pero las mañanas serán más cálidas. Se pronostica cielo soleado para el jueves, pero habrá algo de niebla matutina en el norte. El viernes comenzará a soplar vientos del sudoeste y del sudeste. Se esperan lluvias en el norte del Adriático a primera hora del sábado. Estas fueron las principales noticias. Gracias por su atención. Hasta la próxima.